El gobierno de la Ciudad de México informó sobre el aumento a la tarifa del transporte público. Hace unos días aquí se lo informamos cuando estábamos viendo si iba a ser de $1 o de cuánto y si se daría este aumento. Bueno, para darnos más detalles sobre este tema tenemos en la línea al secretario de Movilidad de la entidad, Héctor Serrano. Muy buenas tardes. Luis Carlos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Oiga, pues ¿en qué quedó este aumento? ¿Sí se va a dar? El día de ayer se publicó en la Gaceta 2 acuerdos. El primero tiene que ver con el ajuste a la tarifa, que permíteme hacer un espacio y decirte que esto responde al incremento, como todos sabemos, que se dio en los hidrocarburos, la gasolina, el diésel, desde que arrancó el año. Durante 4 meses, 90 mesas, tratamos en todo momento de buscar el mayor consenso para que no fuera la propuesta, aunque algunas se presentaron así, una propuesta direccionada por parte de los concesionarios a obtener mayores utilidades. Sí. Nunca se ha generado el acuerdo en esas condiciones. ¿Qué estamos haciendo? Lo máximo que se incrementa es $1. Y es importante decirlo, porque obviamente hay variantes en los cobros por diferentes tarifas en la ciudad, pero no puede exceder jamás el incremento sobre $1, es el máximo. Y lo digo para que tu amable audiencia tenga claridad en esto, que si antes le cobraban $5, pues no le van a poder cobrar más que 6 como un incremento a su propio pago por tarifa. Es decir, insistir en que lo que encontramos y buscamos en todo momento fue el equilibrio para garantizar la movilidad, Luis Carlos. Eso es importante destacarlo. Sí. No es para favorecer al sector, no hay un compromiso adicional, sería irresponsable decirlo. Los incentivos es la segunda parte que quiero mencionar. Lo que se publicaron fueron incentivos fiscales que aportan a favor de quienes ostentan concesiones, tanto en el transporte colectivo, público colectivo, como en los taxis. ¿Qué quiere decir esto? Que se permite que algunos pagos que tienen que realizar el gobierno ya no los hagan los concesionarios para amortizar lo que ellos han venido reclamando, que era insuficiente para poder cubrir los gastos de operación. Es innegable, si se incrementa y se alza la gasolina y el diésel, pues evidentemente sus gastos de operación se incrementan. Sí. ¿Por qué actuamos de esta manera? Porque queremos evitar que haya un desabasto en materia de movilidad, de transporte público colectivo en la ciudad. Y entendemos, cualquier incremento, cualquier decisión de estas, pues obviamente no es bien recepcionado normalmente por los ciudadanos. Por eso agradecemos este espacio para explicar que no es popular, pero es necesario. Lo tuvimos que hacer para garantizar la movilidad. En contraparte, decirte que Metrobús, Metro, Transporte M1, antes RTP, con más de 1,000 unidades, los propios trolebuses y precisamente los taxis no sufren incremento en sus tarifas. Entonces, secretario, si me permite, vamos a hablar o vamos a mencionar específicamente cuáles son las unidades de transporte en las que aplica este aumento de $1. Los microbuses. Microbuses. Las vagonetas y los camiones que ya tuvieron la transición de microbús a camión. Ajá. Es decir, específicamente el transporte público concesionado colectivo. No el individual, en este caso los taxis son individuales. Entonces sí, no hay incremento a ellos y ningún transporte que esté relacionado en la administración directa del gobierno de la ciudad. ¿Cuándo entra en vigor este aumento, El secretario? próximo jueves. Jueves 27 de abril. Jueves 27 entra en vigor. Y todos los incentivos fiscales a partir de la publicación. Esos ya entraron en vigor a favor, del día de hoy, a favor de los propios concesionarios. Muy bien. El costo será de $6 para una distancia de hasta 5 kilómetros y de $7 para más kilometraje en el caso de los taxis. No, en los taxis no se incrementa. No, perdón. Mira, eso es precisamente por lo que decíamos, para no meternos tanto en el tema de las cifras, yo te sugeriría lo siguiente. Sí. Los que usualmente utilizan el transporte, acostumbrados a pagar una tarifa, no podrán pagar más de $1 adicional a esa tarifa. Muy bien. Y esto nos resuelve todo, ¿no? Para que sepan perfecto, que el incremento máximo es $1.
y nadie te podrá cobrar más. Si tradicionalmente o siempre la costumbre es que yo pague 5 pesos, hoy lo más que debo de pagar son 6. Ok, ¿todo esto se va a exhibir para el público, para que esté enterado en las diferentes unidades? Todas las unidades portarán un documento que entrega la Secretaría en donde dice cuál era la tarifa anterior y cuál es la tarifa actual autorizada. Muy bien, en caso de alguna queja, el usuario, ¿a dónde se puede comunicar, secretario? Digimobi es una aplicación, es una página que tenemos de fácil accesibilidad, y decirte algo que es importante, porque es conveniente decirlo. Sí. Nosotros, cuando hay abusos, cuando se ven involucrados transportistas en accidentes, en incidentes viales que atentan contra la vida cotidiana de los ciudadanos, Luis Carlos, hemos iniciado en la Secretaría procesos de cancelación de concesión. Es la primera vez que se hace en la historia de la Secretaría. ¿Por qué lo asumimos así? Sí. Porque no es responsable únicamente el chofer. Es responsable el chofer, quien tiene la concesión, y por supuesto el gobierno, porque es un transporte público concesionado, pero no deja de ser público. ¿Por qué lo digo? Porque si la comisión administrativa o de cualquier naturaleza afecta de forma contundente a los usuarios, no solamente hablamos de las sanciones históricas y normativas, también podemos iniciar procesos de revocación. Y lo digo para que toda tomable audiencia confíe en que estaremos pendientes y vigilantes de que no haya ningún abuso. Bien, secretario de Movilidad, Héctor Serrano, ¿algo que agregar para los miles de usuarios del transporte público en la Ciudad de México? Que es una medida necesaria, que de ninguna manera es afectando. Entendemos que para muchos puede parecer importante o no un peso, eso no es el tema, que nosotros asumimos que cualquier incremento es importante, pero que hubo necesidad de hacerlo y que lo hacemos para garantizar la movilidad de la ciudad. Y como siempre a ustedes agradecer este importantísimo espacio, Luis Carlos. Sí, porque por ejemplo una persona que tome 4 camiones diarios pues ya se verá afectado en 4 pesos, que por 30 da una cantidad considerable al mes. Mira, secretario, déjame decirte una cosa, en la ciudad normalmente eso no sucede. Esto pasa normalmente en la zona metropolitana que entra a la ciudad, porque obviamente la red de movilidad que tenemos en la ciudad prácticamente te garantiza los cruces y las condiciones de conectividad exactas para que este caso no sea persistente en la ciudad. Puede ser que suceda, pero no es persistente. Es más bien en el caso de quienes vienen del Estado de México, pues obviamente lo que ya pagan como incremento en tarifa en el Estado de México y este incremento. Pero también te quiero decir algo, Luis Carlos. Cuando arranca el proceso de modificación a la tarifa del metro, que recordará subió de 3 pesos a 5, el jefe de gobierno ordenó retirar un torniquete de acceso a la ciudad que implicaba tener que pagar 5 pesos para poder accesar al metro. ¿Qué sucedió con esta medida? Que se favoreció, por supuesto, a una población en promedio, Luis Carlos, de 3 millones de usuarios del Estado de México, pero que no permitió el acceso a el metro de prácticamente 18 millones de pesos por día. ¿Por qué lo menciono? Porque todo lo que se utiliza y que ingresa es utilizado, para efectos de mantenimiento, de poder ampliar las propias redes de transporte, hablo del metro, los vagones, y bueno, son medidas que sin duda responden a un acto de conciencia. Hay conciencia ciudadana por parte del gobierno de la necesidad que requieren los usuarios, y por eso insisto, es una medida que seguramente no es popular, pero es necesaria. Héctor Serrano, secretario de Movilidad en la Ciudad de México, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Gracias.